Me llamo Leandra Montalbán. Tengo 73 años y aún recuerdo con nitidez el día en que dejé de ser madre para convertirme, según mi propio hijo, en basura inútil. Era una tarde templada en Zaragoza, de esas en que el sol se cuela por los ventanales y tiñe de dorado las paredes. La mesa del comedor estaba repleta, mis hermanos, algunos primos Rodrigo y su esposa Marisol. Yo había llegado temprano con una tortilla de patatas que cociné con esmero, esperando aportar un detalle sencillo, pero lleno de cariño. La coloqué en la mesa y me senté en un rincón sonriente, con la ilusión de escuchar a la familia reunida. Los primeros minutos fueron amables, llenos de comentarios banales, el clima, el fútbol, los negocios de un tío lejano. Yo me limité a escuchar como siempre, hasta que Marisol tomó la palabra. Leandra, qué detalle la tortilla. Aunque bueno, seguro tuviste bastante tiempo libre para prepararla, dijo con esa sonrisa que no era sonrisa, sino un cuchillo envuelto en terciopelo. Algunos rieron nerviosos. Yo respiré hondo, dispuesta a dejarlo pasar. Pero entonces Rodrigo, mi hijo, mi único hijo, levantó la voz. «¿Mamá? Basta ya. Todos aquí trabajamos, todos aportamos algo real. Tú siempre dando vueltas con tus cosas. Pero en el fondo no eres más que una carga, una basura inútil». Sentí que el aire se volvía espeso. Cada palabra me golpeaba como piedra en el pecho. Miré a mi hermana esperando que dijera algo, pero ella bajó la vista. Mis sobrinos guardaron silencio. Nadie se levantó, nadie me defendió. El eco de esas palabras llenó el comedor hasta borrarlo todo. Me quedé quieta, la tortilla intacta frente a mí, y recordé el tiempo en que lo llevaba de la mano al colegio, cuando le curaba las rodillas raspadas, o cuando empeñé mis joyas para pagarle la universidad. ¿Basura? Todo aquello. No contaba. Marisol apoyó la mano en el hombro de Rodrigo y añadió como quien dicta sentencia. Ya va siendo hora de que aprendas a vivir sin depender de los demás. Yo no dependía de nadie, pensé, pero la acusación me atravesó como si fuese cierta. Mis labios temblaban, mis ojos se humedecían y sin embargo no pronuncié palabra. Había algo más cruel que el insulto, la indiferencia del resto. Vi a mi hermana cortar carne en silencio, a un primo servirse vino. Todos eligieron el lado cómodo, el de callar. Rodrigo se levantó, se acercó a la puerta y la abrió. «Será mejor que te vayas. Aquí no encajas». Me puse de pie lentamente. El ruido de la silla arrastrándose sobre el suelo fue lo único que acompañó mi retirada. Nadie se movió. Nadie me pidió quedarme. Ni siquiera mi propia sangre. Caminé hacia la salida con el bolso colgando del brazo y la dignidad hecha pedazos. En el umbral giré un instante la cabeza. Vi a mi hijo alzar su copa de vino como si nada hubiera pasado, con Marisol riendo a su lado. Mi hermana ni siquiera levantó la vista. Crucé la puerta, cerré detrás de mí y sentí cómo el aire frío de la calle me golpeaba. El murmullo de la ciudad me pareció más humano que las voces que acababa de dejar. En ese momento supe que algo se había roto para siempre. Me fui con la frente baja, pero el corazón ardiendo. Salí de aquella casa como quien abandona un velorio, con la certeza de que algo había muerto, aunque aún respirara. Durante los meses siguientes, vagué de un cuarto de alquiler a otro en barrios donde nadie preguntaba tu nombre y donde los vecinos aprendían a vivir con paredes delgadas y secretos más delgados aún. Pagaba lo mínimo con lo que podía juntar a veces, cuidando niños a veces, limpiando casas y muchas noches tejiendo bufandas que vendía en el mercado de la Plaza San Miguel. El dinero apenas alcanzaba, pero lo que más dolía no era la pobreza, sino el vacío. Ninguna llamada, ningún cumpleaños, ninguna Navidad. Rodrigo no apareció jamás, ni siquiera con un mensaje frío. Marisol, por supuesto, borró hasta la última huella de mí de sus reuniones sociales. Y mi hermana, aquella que bajó la vista en la mesa, eligió el silencio como refugio. Me acompañaban solo las fotos viejas guardadas en una caja de lata y el recuerdo de Julián, mi difunto esposo.
Él había muerto joven con las manos curtidas de obrero y los ojos llenos de esperanza. Muchas noches, al apagar la lámpara de mi cuarto diminuto, me sorprendí hablándole en voz baja como si él pudiera escucharme desde algún rincón del tiempo. Julián, ¿en qué momento se nos quebró la familia? ¿Qué error cometí para que Rodrigo me escupiera como a una extraña? Los años se sucedieron idénticos como páginas repetidas de un libro aburrido. A veces me cruzaba con antiguas vecinas en el mercado. Me sonreían con cortesía, pero nunca preguntaban nada más. Yo me volví experta en desaparecer, en ser invisible. El mundo seguía girando, y yo aprendí a enroscar mi soledad como el hilo de lana entre mis dedos. En invierno el frío se colaba por las ventanas mal selladas, y yo dormía con 2 mantas y un abrigo encima. En verano el calor de Zaragoza me sofocaba y pasaba las tardes sentada en un banco del parque, fingiendo que disfrutaba del aire libre cuando en realidad huía del horno que era mi cuarto. Allí conocí a Tomasa, una viuda de sonrisa tímida que vendía empanadas caseras. Ella me regalaba alguna cuando no se vendían, y a cambio yo le arreglaba los botones de sus blusas. Fue la primera persona en años que me llamó por mi nombre con cariño. El tiempo no perdona, dicen. En mi caso lo que castigó no fueron las arrugas ni los dolores en las rodillas, sino la certeza de estar borrada. Cada cumpleaños pasaba como un día cualquiera, sin velas ni felicitaciones. Yo sola frente a una taza de café me repetía: resiste, Leandra, nadie más lo hará por ti. Hubo noches en que pensé que no tenía sentido seguir. El eco del insulto de Rodrigo aún rebotaba en mi mente como una campana rota que se negaba a apagarse. Pero algo dentro de mí, quizá la terquedad, quizá la sangre de mi madre, que también supo lo que era remar contra la corriente, me impedía rendirme del todo. 9 años duró ese silencio. 9 inviernos de bufandas tejidas de mercados vacíos y de fotos abrazadas en la oscuridad. 9 primaveras sin flores que alguien me regalara sin cartas, sin un té extraño que me devolviera al mundo. Yo había aprendido a aceptar que mi vida acabaría así en cuartos prestados, con la memoria como única compañía. Creí que moriría olvidada hasta que la vida me sorprendió. Era una tarde de primavera en Zaragoza, de esas en que los naranjos del Paseo de la Independencia perfuman el aire con un aroma dulce y melancólico. Yo había salido al centro con mi bolsa de hilo dispuesta a vender un par de bufandas que llevaba tejiendo semanas. Me senté en un banco de la plaza mirando a la gente pasar y por un instante sentí que el mundo giraba demasiado rápido para alguien como yo, condenada a ir siempre un paso detrás. Mientras contaba las monedas que había ganado, escuché una voz varonil profunda que me llamó por mi nombre. Leandra, Leandra Montalbán. Levanté la vista confundida y tardé unos segundos en reconocer aquel rostro endurecido por los años, pero con la misma chispa en los ojos que recordaba de la juventud. Era Esteban Aguilar, un compañero de mis años en la escuela normalista, cuando ambos soñábamos con cambiar el mundo a través de la educación. Él había sido el chico inquieto siempre con planes y proyectos, mientras yo cargaba con la seriedad que imponía mi familia. «Dios mío, Esteban», balbuceé poniéndome de pie. «Pensé que te habías perdido en el mapa». Él rió un sonido franco de esos que parecen limpiar el aire. «Me perdí, sí, pero en México. Hace décadas me fui, y allá hice mi vida. Y ahora, mírate, estás igualita, solo más sabia». Sentí que las mejillas se me encendían. Nadie me hablaba así desde hacía años. Me preguntó cómo estaba, qué había sido de mí. Dudé en responder, temiendo que la verdad, mi pobreza, mi soledad, el rechazo de Rodrigo lo alejara como había alejado a tantos. Pero Esteban me miraba con una paciencia que me desarmó. Sus ojos decían: «Cuéntame, no corro prisa». Le hablé con cautela de mis trabajos humildes, de las bufandas de la viudez, del silencio de mi hijo. Esteban escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando.
Cuando terminé, en lugar de lástima, vi en su rostro una determinación inesperada. Leandra, no sabes lo que vales. En México tengo una empresa de logística. Estamos buscando gente con cabeza clara, gente que entienda el esfuerzo y la organización desde abajo. Tú siempre fuiste buena para eso. ¿Por qué no colaboras conmigo? Al principio creí que bromeaba. Yo, una anciana con las manos gastadas, colaborar con una empresa. Pero Esteban me explicó. Necesitaba a alguien que pudiera coordinar horarios de cooperativas, diseñar sistemas sencillos para que los pescadores y agricultores distribuyeran sus productos sin intermediarios abusivos. No se trata de ser joven, sino de tener visión y disciplina. ¿Y tú tienes ambas? Insistió. Lo miré incrédula. En 9 años nadie me había pedido nada más que limpiar un piso o tejer un encargo barato. Y de pronto, allí estaba alguien que confiaba en mi capacidad, como si el tiempo no os hubiera pasado. Esteban, no sé ni encender bien un ordenador, dije con timidez. Él sonrió. Eso se aprende. Lo que no se aprende es la honestidad y la fuerza. Tú ya las traes de fábrica. La tarde fue cayendo, y con ella la muralla romana de la plaza se tiñó de sombras largas. Caminamos juntos un rato como dos viejos camaradas reencontrados por azar. Me contó de sus años en Veracruz, de cómo levantó su empresa desde cero, de los hombres y mujeres que trabajaban con él. Hablaba con pasión y cada palabra suya era una cuerda lanzada para sacarme del pozo donde yo misma me había encerrado. Antes de despedirse me entregó una tarjeta con su número y un correo electrónico. Piénsalo, Leandra. No tienes que decidir hoy. Pero recuerda, hay gente que aún cree en ti. Me quedé con esa tarjeta entre los dedos como si fuese un amuleto. Esa noche en mi cuarto helado la puse bajo la lámpara junto a la foto vieja de Julián. Miré la imagen de mi esposo y susurré. ¿Escuchaste, Julián? Alguien todavía cree en mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el silencio podía romperse. Él vio en mí lo que mi propio hijo había despreciado. La tarjeta que Esteban me entregó aquella tarde no se quedó guardada en un cajón. Durante días la miré con miedo como si fuese una puerta demasiado grande para mis fuerzas. Pero la necesidad de sentirme viva pesó más que la costumbre de resignarme. Una semana después lo llamé y su voz tan segura me abrió un horizonte inesperado. Empieza con algo pequeño, me dijo. Coordina desde ahí rutas sencillas de distribución. Te mandaré contactos de pescadores en Veracruz. Así fue como mi buhardilla húmeda y mal iluminada se convirtió en mi primera oficina. En la mesita donde antes solo apilaba ovillos de lana, coloqué un portátil viejo que Esteban me envió por mensajería. Tardaba 5 minutos en encender el ventilador. Sonaba como un tren oxidado. Pero era la ventana a un mundo nuevo. Me sentaba frente a él con el mismo respeto con el que de joven me sentaba en los pupitres de la escuela, temblando, pero dispuesta así a aprender. Lo primero fue perderle el miedo al correo electrónico. Luego vinieron las hojas de cálculo, los mapas en línea, los horarios. Esteban me enviaba manuales y tutoriales grabados por sus empleados. Yo pausaba cada video decenas de veces, anotando en un cuaderno de tapas azules cada tecla, cada comando. A menudo me equivocaba y la pantalla quedaba en blanco. Respiraba hondo, reiniciaba y volvías a intentarlo. En esas jornadas de lucha tecnológica, Tomasa, mi vecina, se convirtió en mi aliada. Tocabas a la puerta con una cazuela de caldo o un trozo de pan. Leandra, come algo. No vas a entender nada con el estómago vacío. Yo sonreí agradecida. En su rostro arrugado había una bondad que me sostenía más que cualquier manual. A veces se quedaba conmigo mirando fascinada las letras y números que desfilaban por la pantalla. Nunca pensé que a tu edad se pudiera empezar algo así. Me decía, eres valiente. No era valentía, pensaba yo. Era pura necesidad de no convertirme en un fantasma. Cada noche al cerrar el portátil anotaba mis avances en el cuaderno azul. Al principio eran frases torpes. Hoy aprendí a adjuntar un archivo, pero pronto empecé a escribir palabras más ambiciosas.
Hoy diseñé la ruta de entrega para 3 cooperativas. Mis manos acostumbradas a la lana y la aguja ahora tejían otros hilos, los de la conexión entre barcos de pescadores en Veracruz y mercados locales que apenas conocía. Los hombres al otro lado del océano con voces ásperas por la sal y el sol empezaron a llamarme Doña Leandra, con un respeto que me sorprendió. Me contaban de las madrugadas en que salían a pescar, de la lucha contra los intermediarios que les robaban las ganancias. Yo, desde mi altillo zaragozano, les organizaba rutas más justas, calculaba tiempos, buscaba contactos en mercados minoristas. Cada vez que un mensaje de agradecimiento llegaba, sentía que una grieta se cerraba en mi corazón. Hubo noches de frustración cuando las fórmulas de Excel no daban resultado, o cuando el Internet se caía en mitad de una videollamada. Yo golpeaba la mesa con impotencia, pero siempre recordaba las palabras de Esteban. No importa que tardes, importa que no sueltes la cuerda. Entonces volví a sentarme a leer, a intentar. Una tarde, mientras revisaba un mapa en línea, me descubrí sonriendo sola. Pensé en Rodrigo, en cómo se burlaba de mí diciendo que yo nunca había trabajado en nada real. Y allí estaba yo con 73 años organizando rutas internacionales. Comprendí que la venganza más grande contra el desprecio no era el odio, sino la persistencia. Con Tomasa a mi lado, con el cuaderno azul lleno de apuntes, con pescadores confiando en mí, a kilómetros de distancia, me sentí más útil que nunca. El altillo ya no era un espacio de soledad, era el centro de una red que me devolvía el sentido de existir. La dignidad también se programa línea por línea. El altillo se había convertido en mi refugio y en mi taller secreto. Allí, entre cables enredados y cuadernos azules llenos de anotaciones, mi mente volvía a sentirse despierta. Cada día enviaba correos a Veracruz, revisaba horarios de pesca y diseñaba rutas más eficientes. Era un mundo nuevo, frágil, pero mío. Un sábado por la mañana, mientras estaba en el mercado de San Miguel, vendiendo un par de bufandas, se acercó Eusebio, uno de mis vecinos del edificio. Era un hombre de unos 50 años, siempre con la camisa desabrochada y un aire de oportunista que nunca me había gustado. Doña Leandra, he oído que está trabajando con mapas y programas en su piso. ¡Qué admirable a su edad!, dijo fingiendo respeto. Le respondí con evasivas, pero él insistió en saber más. Y por ingenuidad o necesidad de sentirme reconocida, le conté un poco de mis avances, de cómo estaba ayudando a pescadores al otro lado del mar. Días después, lo vi salir de la portería con un maletín y un aire triunfal. No le di importancia hasta que una tarde recibí una llamada de Esteban. «Leandra, ¿has compartido tus proyectos con alguien más?», preguntó con un tono preocupado. Me quedé helada. Resulta que Eusebio había presentado en una incubadora local un esquema de rutas urbanas idéntico al que yo llevaba meses desarrollando. Incluso utilizaba las mismas palabras que yo anotaba en mis correos. La traición me cayó como una losa en el pecho. No era solo el robo de una idea, era el eco del desprecio de Rodrigo, repitiéndose otra vez como si el mundo entero conspirara para recordarme que mi voz no contaba. Lloré en silencio esa noche abrazando el cuaderno azul. Tomás, al verme, me ofreció un café caliente y dijo con firmeza: «No dejes que te lo quiten. Si es tuyo, defiéndelo». Sus palabras me sacudieron. Tenía que hacer algo. Así que con las manos temblorosas pedí cita en la oficina de propiedad intelectual. Nunca había entrado en un lugar tan ajeno: paredes blancas, pasillos interminables y funcionarios serios con gafas gruesas. Yo llevaba mi cuaderno azul como si fuera un tesoro. Les mostré diagramas, fechas de correos, pruebas de que todo había nacido en mi buhardilla. El trámite fue largo, lleno de términos legales que apenas entendía, pero cada firma que estampaba era un golpe contra el olvido. Cuando al fin me entregaron un documento con mi nombre en letras grandes,
Sentí que me devolvían un pedazo de dignidad arrancado hacía años. Autora, Leandra Montalbán. Nunca esas palabras me habían parecido tan hermosas. Eusebio intentó defenderse diciendo que todo era de dominio público, que las rutas no podían ser propiedad de nadie. Pero ya era tarde, mi patente estaba registrada. Por primera vez en décadas, yo tenía un papel oficial que decía que existía, que creaba, que aportaba. Esa noche de vuelta en el altillo, coloqué el documento enmarcado junto al retrato de Julián. Miré al cielo raso agrietado y sonreí. Pensé en Rodrigo y en Marisol. Ellos podían llamarme basura, pero ya no podían borrar mi nombre. Ya no me podían borrar tan fácilmente. El documento con mi nombre registrado fue la primera semilla de confianza que floreció en años. Esteban, siempre paciente, me escribió un correo una semana después. Leandra, es hora de que cruces el Atlántico. Aquí te necesitamos de verdad. Al principio dudé. Yo con 73 años subir a un avión rumbo a México sola con apenas 2 maletas y el cuaderno azul. Parecía un delirio. Pero la traición de Eusebio me había enseñado que si no defendía mis pasos, otros caminarían sobre ellos. Así que acepté. Vendí lo poco que tenía, guardé mis bufandas como recuerdo, y me despedí de Tomasa entre lágrimas. Vaya amiga, no todas las batallas se libran desde un altillo. Ella me abrazó fuerte como si me empujara hacia adelante. El vuelo fue largo con escalas que parecían no terminar nunca. Pero cuando por fin descendí en Veracruz, sentí que el aire cálido cargado de sal y humedad me envolvía con un abrazo inesperado. La ciudad vibraba con sonidos distintos, marimbas lejanas, pregones de vendedores, motores de lanchas. Todo me resultaba nuevo y, sin embargo, familiar. Esteban me recibió en el malecón con un sombrero de ala ancha y el mismo entusiasmo de siempre. Bienvenida a tu nueva trinchera, Leandra. Me llevó a una casita sencilla frente al mar. Tenía paredes encaladas, una hamaca colgada en la terraza y un ventanal, desde el cual podía ver los barcos pesqueros salir al amanecer. No era lujo, pero era hogar. Y después de tantos cuartos fríos en Zaragoza, esa humilde vivienda me pareció un palacio. Los días siguientes fueron una revelación. Conocí a los hombres del mar, piel tostada, manos ásperas, miradas francas. Don Carmelo, líder de una cooperativa, me estrechó la mano con fuerza. Doña Leandra, Esteban nos ha hablado de usted. Confiamos en su palabra. Yo asentí con humildad, sintiendo un peso enorme en los hombros, pero también una responsabilidad que me dignificaba. Empecé a reunirme con diferentes cooperativas en un pequeño salón comunitario. Llevaba mi cuaderno azul y con un español teñido de giros locales que pronto aprendí a apreciar. Les explicaba cómo optimizar rutas, cómo registrar datos básicos en planillas sencillas. Me escuchaban atentos, sin burlas, sin desprecios. Al final de cada reunión alguno se acercaba a darme las gracias, como si mis palabras fueran faros en medio de la tormenta de la economía. No todo fue fácil. Hubo quien desconfiaba de una mujer mayor llegada del otro lado del océano. Un joven llamado Mateo murmuró en voz baja que yo venía a aprovecharme como tantos intermediarios. Pero el tiempo demostró lo contrario. Cada decisión que tomábamos juntos se traducía en más ganancias para los pescadores, menos pérdidas, más justicia. Poco a poco, hasta los incrédulos me ofrecieron asiento y café. Las noches en la casita frente al malecón eran un bálsamo. Me sentaba en la hamaca escuchando el oleaje romper contra las rocas y pensaba en Rodrigo. ¿Sabía dónde estaba? ¿Se enteraría de que su madre, la basura inútil, estaba ahora en otro continente ayudando a levantar familias enteras? No lo sabía, y ya no me importaba tanto. Una madrugada, al abrir la ventana, la brisa marina me acarició el rostro. Cerré los ojos y sentí que ese viento cálido me devolvía algo que creía perdido la capacidad de empezar de nuevo. La brisa del Golfo me susurraba que aún podía renacer.
Los meses en Veracruz pasaron como un soplo de aire fresco. Mi cuaderno azul estaba cada vez más lleno de apuntes y diagramas. Cada página era testigo de que, a pesar de mis años, seguía aprendiendo. Las cooperativas funcionaban mejor. Los pescadores podían vender sin que los intermediarios les robaran la mitad. Y Esteban insistía en que debíamos dar un paso más, formalizar el proyecto como una empresa social. Leandra, necesitamos tu nombre al frente. Nadie tiene tu credibilidad, me dijo una tarde mientras caminábamos por el malecón, entre vendedores de cocos y mariachis que afinaban guitarras. Yo dudaba. A mi edad, ser rostro público parecía un riesgo. Pero él insistió hasta convencerme de aceptar una entrevista en una emisora local. Solo cuente lo que ya hace cada día, me animó. El estudio de radio era modesto, con paredes forradas de espuma y micrófonos que olían a metal caliente. La periodista, una joven de sonrisa amplia llamada Julieta, me recibió con un respeto que me conmovió. Me hizo preguntas sobre logística, sobre cómo había terminado en Veracruz y sobre mi edad. Yo respondía con honestidad, sin adornos, contando mi vida como era la viudez, el hijo que me rechazó los años de silencio y el milagro de encontrar un propósito al final del camino. En un momento Julieta preguntó: «Doña Leandra, ¿qué piensa de la familia en todo este proceso? ¿Qué lugar ocupa en su historia?». Me quedé callada unos segundos. Sentí la garganta apretada, pero dejé que las palabras salieran como un río, que no admite diques. La sangre que te desprecia no es familia. La dignidad, sí. El silencio en el estudio fue absoluto. Luego Julieta asintió con los ojos brillantes y seguimos la conversación. No imaginé que esa frase cruzaría fronteras. 2 días después, Esteban me llamó con entusiasmo. «Leandra, ¿ha visto las redes?». Yo apenas sabía usar mi correo, pero él me mostró en su teléfono fragmentos de la entrevista. Circulaban en Facebook, en Twitter, en TikTok. La frase aparecía subtitulada, repetida, compartida con miles de comentarios. Gente de todas partes escribía: «Así habla una mujer valiente. Mi abuela piensa igual. Esto me salvó hoy». Me costaba creerlo. Yo, que había pasado años invisible, ahora era escuchada por desconocidos en países que ni conocía. Esa noche, mientras cenaba en la casita frente al malecón, escuché a unos jóvenes en la calle repetir en broma mi frase como si fuera un lema popular. Reí sola, el eco de mis palabras ya no se podía detener. Esteban aprovechó la ola. Con ayuda de inversores sociales fundamos oficialmente la startup Mar Adentro Logística. Por primera vez en mi vida mi nombre aparecía en un acta de constitución como directora general. Alguien me regaló una tarjeta de presentación que guardé como si fuera un tesoro. Leandra Montalbán, CEO. Al inicio me parecía un título demasiado grande para mis hombros, pero pronto comprendí que no estaba sola. Tenía un equipo que confiaba en mí, pescadores que me saludaban con respeto, mujeres jóvenes que se acercaban a pedirme consejo. Descubrí que el liderazgo no era un lujo, sino un servicio. El día que cumplí 72 años, en lugar de soplar velas sola en un cuarto frío, celebré rodeada de colegas con una mesa larga en el puerto y música de jarana. Esteban brindó conmigo y dijo: «A su edad, otros se jubilan. Usted, en cambio, empieza de nuevo». Miré al horizonte marino y sonreí. La frase que nació de una herida ahora me había dado un destino. Mi nombre corría en redes. Y mi hijo no tardaría en enterarse. El vértigo de los meses posteriores a la viralidad fue inmenso. Pasé de ser una mujer invisible a convertirme en un nombre que circulaba en periódicos y en conferencias. La startup creció más rápido de lo que imaginamos y mis manos, acostumbradas al tejido de lana, ahora hilaban contratos y proyectos que cruzaban océanos. Las ganancias comenzaron a llegar limpias, legítimas, fruto del trabajo colectivo. Una mañana, mientras desayunaba café de Veracruz en la terraza de la casita, Esteban me dijo con serenidad: «Leandra, ya es hora de que regreses a España, pero no como te fuiste.
Vuelve con la frente en alto. Su frase me acompañó durante semanas. Pensé en las habitaciones de alquiler donde pasé tantos años. Pensé en los inviernos helados de Zaragoza. Y supe que por primera vez podía elegir dónde y cómo vivir. Así fue como encontré en Cádiz una mansión antigua, frente al Atlántico, paredes encaladas, balcones con rejas de hierro forjado y un jardín que olía a setazar. No era ostentación, era símbolo de renacimiento. Cuando abrí las puertas por primera vez, sentí que el mar entraba conmigo envolviendo cada estancia con su rumor eterno. No quería y habitar ese lugar sola. Llamé a Tomasa, mi vecina fiel, y la invité a mudarse conmigo. Al principio se resistió. ¿Yo en una mansión? Si apenas sé vivir fuera de mi barrio. Pero la convencí con una sola frase. La familia también se elige. A los pocos meses se nos unió Inés, una mujer viuda que había conocido en Veracruz, de carácter fuerte y carcajada contagiosa. Había perdido todo en un huracán y decidió empezar de nuevo en España. Le ofrecí una habitación luminosa con vista al mar y ella aceptó como quien acepta un abrazo, largamente esperado. Entre las tres llenamos la casa de vida, flores frescas en los pasillos, música suave en la cocina, conversaciones interminables al caer la tarde. Quise, sin embargo, que en aquellas paredes también hubiera espacio para mi herida. En el salón principal colgué un retrato antiguo de Rodrigo de cuando era niño. Sus ojos aún no estaban nublados por la soberbia. El marco estaba agrietado como yo cuando lo recuperé de una caja polvorienta. Decidí no repararlo. Era mi recordatorio de que la belleza y la fractura podían convivir. Cada vez que lo miraba, una mezcla de nostalgia y firmeza me recorría el pecho. Sí había perdido a mi hijo, pero no había perdido mi capacidad de amar. Esa casa frente al mar era el testimonio, podía reconstruirme con quienes realmente me elegían. Las noches en Cádiz eran distintas a las de Zaragoza. En lugar del silencio helado de un cuarto de alquiler, escuchaba el vaivén de las olas y las risas de Tomasa e Inés discutiendo sobre recetas. Me sorprendía descubrir que a mis 72 años tenía por fin un hogar digno, no por sus muros, sino por los corazones que lo habitaban. Creí que el pasado se quedaría colgado en un marco roto. La mansión en Cádiz respiraba calma. Cada día se parecía a un bálsamo. Tomasa regaba las macetas de jazmín. Inés cocinaba guisos que perfumaban los corredores, y yo pasaba horas en la terraza, escribiendo en mi cuaderno azul, escuchando cómo el Atlántico golpeaba con constancia las rocas. Creí que al fin había aprendido a vivir en paz con la certeza de que la familia no siempre se lleva en la sangre, sino en la lealtad. Una tarde de verano, mientras revisaba unos informes de la empresa, mi teléfono vibró sobre la mesa. El número era desconocido, de prefijo extranjero. Dudé en contestar, pero la curiosidad me venció. Abrí el mensaje. Tu hijo no está bien. Te necesita. Leí la frase varias veces como si fuera un eco extraño. No tenía firma, no había saludo ni una explicación más. Solo esa línea seca, desprovista de calor. En cuanto la terminé, un escalofrío me recorrió el cuerpo, aquella forma distante de escribir, esa frialdad disfrazada de preocupación. La reconocí de inmediato. Era el estilo de Marisol. Me quedé sentada largo rato mirando la pantalla. Rodrigo no había escrito ni una sola vez en 9 años. Y ahora debía creer que de pronto me necesitaba. Mi mente se debatía entre dos extremos: la furia por tantas heridas acumuladas y la compasión que aún latía inevitable en el corazón de una madre. Tomasa entró en la sala con su delantal manchado de harina. ¿Qué te pasa, Leandra? ¿Estás pálida? Le mostré el teléfono. Ella frunció el ceño. Eso huele a trampa. Si Rodrigo quisiera hablar, lo haría él. Esa mujer nunca da puntada sin hilo. Asentí, pero por dentro me temblaba algo que no podía sofocar. Aunque me doliera reconocerlo, había una parte de mí que todavía anhelaba escuchar de labios de mi hijo una palabra de arrepentimiento. Un simple mamá. Esa noche casi no dormí.
Caminé por la casa con pasos silenciosos, deteniéndome frente al retrato agrietado de Rodrigo. Lo observé con la ternura de aquel niño que un día me tomó de la mano en la escuela, antes de que la soberbia le nublara los ojos. El marco roto parecía mirarme de vuelta, recordándome que ni el tiempo ni la distancia habían borrado del todo el lazo que nos unía. Al amanecer, Inés me sorprendió en la cocina preparando café. Me escuchó en silencio mientras le contaba del mensaje. Ella, que había perdido todo en un huracán y sabía lo que era empezar de cero, me dijo con voz grave: «El mar siempre devuelve lo que se traga. A veces son tesoros, a veces son cadáveres. Tú tendrás que decidir qué hacer con lo que regrese». Sus palabras me acompañaron todo el día como un enigma. Decidí no responder al mensaje. Si realmente era cierto que Rodrigo no estaba bien, aparecería de frente. Si era un engaño de Marisol, quedaría al descubierto tarde o temprano. Y no tuve que esperar mucho. 3 días después, mientras Tomasa e Inés iban al mercado, escuché el timbre retumbar en toda la casa. El sonido me atravesó como un presagio. Caminé despacio hacia la puerta con el corazón enredado entre miedo y esperanza. Cuando la abrí, los vi. Rodrigo y Marisol de pie en el umbral con sonrisas tensas y 2 maletas a sus pies. Abrí la puerta y allí estaban, con maletas. La imagen quedó grabada como un cuadro inquietante. Rodrigo, mi hijo, de pie en mi puerta con una sonrisa ensayada, y Marisol a su lado, impecable como siempre, sujetando una maleta rígida de color gris. Habían pasado 9 años desde que escuché de sus labios la palabra basura, y sin embargo allí estaban frente a mi mansión, frente al mar, como si el tiempo se hubiera detenido en seco. «Mamá, qué casa tan hermosa. ¿Nos invitas a pasar?», dijo Rodrigo modulando la voz como si fuéramos actores en una obra barata. Marisol añadió con esa dulzura forzada que siempre le conocí: «Hemos venido para estar contigo. La familia es lo primero». No respondí. Solo abrí la puerta, un gesto automático como quien deja entrar un viento frío en invierno. Ellos tomaron mi silencio como permiso y cruzaron el umbral con paso triunfal. El sonido de las ruedas de sus maletas sobre el suelo de mármol me sonó a invasión. El aire se volvió pesado desde el primer instante. Tomasa, que estaba en la cocina preparando caldo, salió sorprendida al verlos. Inés, con su carácter directo, me miró con el ceño fruncido como preguntándome si aquello era realmente una buena idea. Yo asentí en silencio, más por no armar un escándalo en el pasillo que por convicción. Rodrigo caminó por el salón como si inspeccionara una propiedad que algún día sería suya. Se detuvo frente al retrato agrietado de su infancia y sonrió con arrogancia. «Veo que todavía lo conservas. ¿Qué detalle, mamá?». No tuve fuerzas para replicar. Me limité a observar cómo Marisol se sentaba en el sofá principal, estirando las piernas con la naturalidad de quien cree tener derecho a todo. «La verdad», dijo con voz almibarada, «es que esta casa es demasiado grande para ti sola. Seguro agradeces tener compañía». Sentí que cada palabra era un dardo envenenado. Yo había construido aquel hogar con esfuerzo, con la ayuda de amigos que me habían elegido como familia, no con ellos. Y sin embargo allí estaban reclamando un espacio, como si jamás me hubieran desterrado. La cena de esa noche fue un teatro. Tomasa y yo servimos un guiso sencillo. Rodrigo habló de sus proyectos sin dar detalles. Marisol sonrió demasiado y yo apenas probé bocado. Inés mantuvo la mirada fija en ellos como una guardiana silenciosa. Nadie mencionó el pasado, pero el silencio estaba cargado de todo lo que nunca se dijo. Al recoger la mesa, Rodrigo se acercó y me susurró al oído: «Mamá, con el tiempo entenderás que lo mejor es que volvamos a ser una familia». Sentí un escalofrío. No era una súplica. Era una advertencia disfrazada de cariño. Cuando finalmente se retiraron a las habitaciones de huéspedes, me quedé sola en el salón. Miré el retrato agrietado, la sonrisa infantil de Rodrigo, atrapada en un marco roto, y comprendí que la herida no cicatriza solo porque alguien llame a tu puerta. Me apoyé en la pared, cerré los ojos
y escuché el murmullo lejano del mar buscando en él la claridad que mi corazón no encontraba. Ya sabía que no habían venido a reconciliarse. Esa primera noche apenas dormí. El eco de sus voces retumbaba en los pasillos de la mansión como un mal presagio. Recordaba la frialdad con que me trashecharon de sus vidas, y ahora después de 9 años se instalaban bajo mi techo, como si nada hubiera ocurrido. No podía permitir que el silencio de entonces volviera ya a aplastarme. Al amanecer me senté en la mesa del comedor, abrí mi cuaderno azul y tracé unas líneas con letra firme. No era un poema ni una lista de compras, era un contrato. Lo redacté con palabras simples pero claras, basándome en lo que había aprendido en la empresa. Estancia máxima 30 días. No alterar el mobiliario. No recibir visitas sin consentimiento. Uso de espacios comunes bajo discreción de la propietaria. Al final un espacio para las firmas. Mientras escribía, Tomasa me observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Leandra, ¿de verdad crees que aceptarán? Si quieren quedarse, tendrán que hacerlo. Esta vez no me quedo callada. A media mañana los cité en el salón. Rodrigo bajó con una camiseta arrugada, fingiendo naturalidad. Marisol apareció impecable con un perfume fuerte que impregnó el aire. Coloqué 2 copias del contrato sobre la mesa de centro y les ofrecí un bolígrafo. Antes de seguir adelante, dije con calma: necesitamos poner las cosas en claro. Son mis huéspedes, no mis dueños. Este documento establece las condiciones de su estancia. Rodrigo arqueó las cejas sorprendido. Un contrato. ¿Con tu propio hijo? Precisamente respondí. Con mi hijo y con su esposa. Marisol tomó una de las hojas con gesto teatral. La leyó por encima y soltó una carcajada seca. 30 días. ¿Y después qué? ¿Nos echas a la calle? Después buscan su propio techo. Esta casa no es un refugio para eternidades. Rodrigo la miró incómodo. Podía ver en su rostro la lucha entre la arrogancia y la necesidad. Marisol, en cambio, no titubeó. Firmó de inmediato con un trazo altivo, como quien se burla de la seriedad ajena. Luego le tendió el bolígrafo a su marido. «Anda, Rodrigo. No tenemos opción». Él dudó. Me observó en silencio, tal vez esperando que yo cediera. Pero mi mirada fue firme. Finalmente estampó su firma con un suspiro resignado. Recogí los papeles y los guardé en una carpeta azul. No eran simples hojas, eran mi escudo. Por primera vez en muchos años ponía un límite claro frente a quienes me habían destrozado. Ellos subieron a sus habitaciones con un silencio tenso. Yo me quedé sola en el salón mirando el retrato agrietado de Rodrigo en la pared. El niño que un día fue ya no existía, pero al menos esta vez yo tenía la fuerza de decir hasta aquí. Un papel podía separar el pasado del presente. Los días posteriores al contrato fueron un campo minado. El aire en la mansión se volvió más denso, como si cada habitación respirara desconfianza. Rodrigo apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con frases cortas disfrazadas de cortesía. Marisol, en cambio, hablaba demasiado, llenando los silencios con comentarios agudos, siempre queriendo marcar territorio. Una tarde, mientras Inés preparaba café en la cocina y Tomasa regaba las macetas del patio, los encontré a los dos en el salón. Yo había bajado con la carpeta azul en la mano, dispuesta a repasar algunos números de la empresa, cuando escuché la voz irritada de Marisol. «Esto no puede seguir así, Rodrigo. No vinimos para firmar papeles ni para andar de huéspedes vigilados». «¿Y qué quieres que haga?», respondió él con un hilo de voz. Me detuve en seco. No sabían que los escuchaba. Entré al salón con paso firme. Entonces, ¿para qué vinieron? El silencio fue inmediato. Rodrigo se llevó la mano a la nuca evitando mis ojos. Marisol, en cambio, me sostuvo la mirada con esa frialdad que siempre me heló la sangre. Vinimos porque lo necesitamos, Leandra. Porque Rodrigo... Hizo una pausa y lo que siguió fue como un disparo. Rodrigo perdió todo en deudas de juego. Sentí que el mundo se detenía. Rodrigo alzó la cabeza de golpe furioso. «¡Cállate, Marisol!». Pero ya era tarde.
La verdad había salido como una marea que arrasa. Ella siguió cada palabra más filosa que la anterior. Apostó nuestras cuentas, la Casio o hasta el coche. Yo lo advertí, pero él no paró. Creía que el próximo golpe de suerte nos salvaría, y lo único que consiguió fue hundirnos. Por eso estamos aquí. No porque te extrañe, no porque quieras reconciliación. Vinimos porque no tenemos dónde caer muertos. Rodrigo la miraba con un odio que mezclaba vergüenza y rencor. Yo, en cambio, lo miraba a él y no podía reconocer al niño que alguna vez llevé de la mano. Sus hombros caídos, sus ojos esquivos. Ya no quedaba rastro de la soberbia que me había echado de su mesa 9 años atrás. Lo que tenía delante era un hombre derrotado, quebrado por sus propias elecciones. Me senté en un sillón, necesitaba apoyo para no caer. Mi voz salió serena, aunque por dentro ardía, así que no vinieron a verme. Vinieron a ver qué podían sacarme. Rodrigo quiso protestar, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Marisol cruzó los brazos con el gesto de alguien que ya no tiene nada que perder. Llámalo como quieras, pero al menos ya lo sabes. Tomasa apareció en ese instante en el marco de la puerta con la regadera aún en la mano. Inés detrás de ella con una taza de café. Ambas escucharon lo suficiente para entender. Me miraron con tristeza, pero también con orgullo. Sabían que la verdad, por más dolorosa que fuera, me daba poder. Respiré hondo. Durante años me habían llamado carga, basura inútil. Y ahora, frente a mí, la basura se revelaba en forma de apuestas, mentiras y cobardía. Me levanté, tomé la carpeta azul y la sostuve contra el pecho. Quédense sus 30 días si quieren. Pero recuerden esta vez, yo pongo las reglas. Rodrigo bajó la vista. Marisol resopló, pero no dijo más. El silencio que quedó fue tan espeso que hasta el mar parecía haberse callado para escuchar. La basura ya no era yo, eran sus mentiras acumuladas. La revelación de Marisol me dejó una mezcla amarga alivio por la verdad al fin dicha y un sabor rancio de traición que se pegaba a la lengua. Rodrigo apenas me dirigía la palabra. Pasaba los días encerrado en la habitación de huéspedes, como un animal herido. Marisol, en cambio, se paseaba por la casa con una calma venenosa, como si ya estuviera tramando su siguiente movimiento. Y no tardó en llegar. Una mañana, mientras desayunábamos pan con aceite en la terraza, Inés entró apresurada con su teléfono en la mano. Tenía el rostro desencajado. «Leandra, tienes que ver esto». Me mostró la pantalla. En las redes circulaba un video donde se me veía en mi propia cocina, alzando los brazos y hablando con dureza, mientras una voz femenina lloraba y suplicaba. El título era un golpe bajo. Empresaria millonaria humilla a empleada doméstica. Sentí que la sangre se me helaba. Reconocí el lugar, la mesa, los azulejos. Eran las imágenes de mi propio sistema de cámaras de seguridad. Pero el audio estaba manipulado. Esa voz llorosa no era real. Aún así, el montaje era tan convincente que cualquiera podría creerlo. En cuestión de horas, el video había acumulado miles de reproducciones. Comentarios crueles se multiplicaban. Otra rica hipócrita. Y esta es la señora que habla de dignidad. Lo que más me dolía no era el odio anónimo de extraños, sino la certeza de que alguien dentro de mi casa había querido destruirme. Me encerré en el despacho con las manos temblorosas. Tomasa entró poco después con una jarra de agua. «No te derrumbes, Leandra. Tú siempre dices que la verdad encuentra su camino. Búscalo ahora». Respiré hondo. Revisé el sistema de seguridad. Efectivamente, uno de los discos duros estaba desconectado. Alguien había manipulado los archivos para montar esa farsa. No necesitaba ser detective para intuir los responsables. Rodrigo no tenía la destreza ni la frialdad, pero Marisol, ella sí. Esa tarde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba en el salón con Inés y Tomasa cuando Marisol entró sonriente con el móvil en la mano. «Vaya, Leandra, parece que eres tendencia». «¿Quién lo diría?» No, su tono era una puñalada disfrazada de chiste. Rodrigo detrás de ella evitaba mirarme.
Por un instante pensé en gritar, en señalarles con el dedo, en echarlos de inmediato, pero algo dentro de mí se endureció. No podía reaccionar como una mujer acorralada. Tenía que pensar como la mujer que había levantado una empresa desde un altillo. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba el disco duro externo, aquel que había instalado Esteban el año anterior, cuando temimos un hackeo en la startup. En ese disco, por prudencia, se almacenaba una copia paralela de todas las grabaciones, sin edición posible. Conecté el aparato al ordenador y al repasar los archivos sentí un alivio feroz. Allí estaba la escena completa sin cortes ni voces falsas. En el video original aparecía yo en la cocina, sí, pero hablando tranquilamente con Inés sobre la lista de compras. Ningún grito, ningún llanto, solo la rutina de un día común. El montaje era evidente. Me quedé mirando la pantalla con lágrimas contenidas. Por años me habían querido borrar, silenciar, humillar. Ahora querían destruir mi reputación, el único capital que realmente había conquistado la dignidad. Guardé el archivo en varias copias en memorias USB y en la nube de la empresa. Después apagué el ordenador y respiré profundo. El mar rugía al otro lado de la ventana como recordándome que hasta la ola más violenta se puede contener si sabes esperar el momento justo. Lo que no sabían es que yo guardaba la versión original. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el video manipulado repitiéndose como un espectro. Pero también sabía que en mis manos estaba la prueba que podía cambiarlo todo. No era la misma mujer que aceptó insultos y silencios. 9 años atrás ahora tenía herramientas, contactos y una empresa que dependía de mi nombre limpio. Al amanecer llamé a Ignacio Luján, mi abogado en Cádiz, un hombre de cabello plateado y mirada meticulosa que ya me había acompañado en los trámites de la startup. Le pedí que viniera a la mansión con urgencia. Cuando llegó lo recibí en el despacho. Le mostré los videos originales y las grabaciones recuperadas del disco duro. Ignacio ajustó sus gafas y me dijo con calma: «Aquí hay un caso sólido de manipulación y extorsión. Déjelo en mis manos». Sentí un peso menos en el pecho. Durante años había guardado mis heridas en silencio. Ahora al fin las convertía en armas legales. Ignacio preparó un dossier completo, la grabación original, el montaje adulterado y lo más valioso, un fragmento en el que Marisol, sin saber que la cámara de la sala seguía activa, murmuraba a Rodrigo: «Si cortamos bien el audio nadie dudará». A las 48 horas la denuncia estaba en manos de un juez y la prensa ya había recibido filtraciones. Los titulares corrieron como fuego. Intento de extorsión contra empresaria de 73 años. Manipulación de videos para desacreditar a CEO española. El escándalo ya no me envolvía a mí, sino a ellos. Tomasa y Inés escuchaban las noticias en la radio de la cocina. Yo desde la terraza observaba cómo el mar golpeaba las rocas. Pensaba en Rodrigo. ¿Cómo había permitido que su vida descendiera a semejante farsa? Pero el dolor no me paralizaba, me empujaba a seguir firme. Las llamadas no tardaron en llegar. Periodistas querían declaraciones, colegas de la empresa me enviaban mensajes de apoyo, mujeres mayores. Me escribían contándome que mi valentía les devolvía coraje. El efecto fue inesperado. Lo que pretendía ser mi ruina se convirtió en un himno de resistencia. Rodrigo y Marisol apenas salían de sus habitaciones. Caminaban por la casa como sombras, esquivando mi mirada y la de mis amigas. Cada vez que sus pasos resonaban en el pasillo, se notaba el peso de la vergüenza. Yo no necesitaba gritar ni reclamar, los hechos hablaban por mí. Una tarde los encontré en el salón. Rodrigo, cabizbajo, sostenía un periódico que mostraba el rostro de Marisol bajo el título «Sospechosa de manipulación digital». Ella tenía el gesto endurecido, la mandíbula apretada. Por primera vez ninguno de los dos abrió la boca para defenderse. Me quedé de pie frente a ellos, erguida, con la calma de quien sabe que la verdad al fin salió a la luz.
No tuve que inventar nada, les dije. Solo mostrar lo que ustedes mismos hicieron. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, definitivo. Por primera vez ellos fueron los que callaron. El día de la audiencia amaneció con un cielo encapotado. Desde temprano la prensa se había apostado frente al Palacio de Justicia de Cádiz. Cámaras, micrófonos y flashes apuntaban hacia la entrada como si esperaran a una celebridad. Yo caminé lentamente apoyada en Inés y acompañada por Ignacio, mi abogado. En el aire se sentía la tensión de los juicios que marcan un precedente. Dentro de la sala el ambiente era solemne. Bancos de madera, un crucifijo en la pared, el juez al frente con su toga negra. Rodrigo y Marisol ya estaban allí sentados a la derecha. Él lucía derrotado con el rostro hundido entre las manos. Ella, en cambio, mantenía esa rigidez orgullosa que tantas veces vi, como si aún creyera poder manipular la realidad a su favor. La audiencia comenzó con la lectura de la acusación, difamación, manipulación digital y tentativa de extorsión. Ignacio tomó la palabra con una firmeza que me dio calma. Presentó uno a uno los videos originales, las copias encriptadas, las grabaciones de la propia Marisol, planificando el montaje. Cada prueba caía como un ladrillo sobre la muralla de mentiras que habían construido. El juez pidió silencio cuando algunos murmullos recorrieron la sala al escuchar el audio. Si cortamos bien el audio, nadie dudará. La voz de Marisol retumbó en los altavoces como un cuchillo. Llegó el turno de la defensa. Marisol se levantó con paso seguro y comenzóle a fablar. Aseguró que todo era un malentendido, que ella misma había sido víctima de hackers, que nunca tuvo intención de perjudicarme. Pero bastaron 2 preguntas del fiscal para que tropezara. Primero negó haber manipulado nada, y minutos después, presionada, admitió que había editado mínimamente para mostrar la verdad emocional de la situación. Sus palabras se contradecían una y otra vez, hasta que el juez la interrumpió con severidad. Rodrigo, por su parte, apenas levantó la cabeza. Cuando el juez le preguntó directamente si había participado en la manipulación, murmuró un no apagado, casi inaudible. Ni siquiera intentó defender a su esposa. Lo vi allí hundido, y me dolió reconocer que aquel hombre vencido era mi hijo. Pero el tribunal no juzgaba sentimientos, sino hechos. Los testigos reforzaron mi versión. Tomasa declaró cómo habíamos descubierto la manipulación. Inés relató el comportamiento sospechoso de Marisol durante los días previos a la publicación del video. Incluso algunos pescadores de Veracruz enviaron testimonios por videoconferencia defendiendo mi carácter y la legitimidad de mi trabajo. Cuando llegó mi turno me puse de pie con el corazón latiendo fuerte. No estoy aquí para vengarme, dije. Estoy aquí porque durante años fui llamada basura, porque intentaron borrarme, y cuando no pudieron quisieron destruir mi nombre. No pido nada más que la verdad quede clara. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Finalmente, tras varias horas, el juez tomó la palabra. La sentencia fue breve y contundente. Culpables de difamación y manipulación digital, con sanciones económicas y antecedentes judiciales que marcarían su futuro. No había lugar para apelaciones fáciles. Al escuchar el fallo, Marisol se desplomó en la silla con la máscara de soberbia, hecha añicos. Rodrigo permaneció inmóvil con los ojos vidriosos. Por un instante sentí compasión. Después la dejé ir. Había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Ignacio me apretó suavemente el hombro. Se hizo justicia, Leandra. Al salir del tribunal, los periodistas se agolparon a mi alrededor. Yo no di declaraciones extensas. Solo dije: hoy no recuperé a un hijo, pero sí mi nombre limpio. Y con eso me abrí paso entre los flashes mirando de frente al cielo, que entre nubes dejaba asomar un rayo de luz. El día que regresaron a la mansión para recoger sus cosas, amaneció nublado con un viento húmedo que arrastraba olor a salitre desde la bahía. Yo había pasado la noche en vela caminando
de un extremo al otro de la casa, repasando en mi mente cada palabra del juicio, cada silencio que había quedado colgando entre nosotros. Sabía que esa visita sería el último acto de un drama que me había acompañado demasiados años. Rodrigo y Marisol llegaron a media mañana. No había cámaras de prensa ni curiosos esta vez, solo el chirrido de las ruedas de un taxi que se alejaba calle abajo. Tocaron el timbre con timidez, como si por primera vez en mucho tiempo no supieran si serían admitidos. Tomasa me miró desde la cocina con un gesto de advertencia, pero yo asentí. Era necesario que entraran aunque fuese por última vez. Los recibí en el vestíbulo. Rodrigo llevaba una maleta gastada con las cremalleras a punto de reventar. Marisol sostenía 2 bolsas grandes de ropa y cosméticos. Sus rostros estaban marcados por el cansancio, la derrota judicial y la vergüenza. Apenas pronunciaron un saludo. «Venimos por nuestras cosas», dijo él en voz baja. Les indiqué con un gesto que subieran a las habitaciones de huéspedes. El eco de sus pasos en la escalera se mezcló con un silencio tenso que recorría toda la mansión. Yo no los seguí. Me quedé en el salón de pie frente al retrato agrietado de Rodrigo cuando era niño. Sus ojos inocentes atrapados en aquel marco roto parecían observarme con la dulzura que ya no existía en el hombre que subía las escaleras, cargado de culpas. Pasaron casi 2 horas recogiendo. Escuché el golpeteo de puertas, el arrastre de cajones, el zumbido de cremalleras cerrándose. De vez en cuando las voces de ellos emergían como cuchicheos ásperos, discusiones apagadas que no alcanzaban a formar palabras claras. Tomasa y Inés se mantenían cerca de mí en silencio como 2 centinelas que sabían que aquello era un duelo íntimo que debía librar sola. Finalmente los vi bajar. Rodrigo iba delante cabizbajo con una maleta en cada mano. Marisol lo seguía con el mentón alzado. Aunque la mirada la delataba, no había soberbia, solo cansancio, disfrazado de orgullo. Se detuvieron en el vestíbulo frente a mí. «¡Mamá!», empezó Rodrigo, pero la palabra se le quebró en los labios. Yo no respondí. Mi silencio fue mi respuesta. Él agachó la cabeza y avanzó hacia la puerta. Marisol intentó sostener mi mirada, pero no resistió más de un par de segundos. Abrí la puerta y los vi salir uno detrás del otro, arrastrando su equipaje por el sendero de piedra del jardín. El cielo estaba encapotado y una llovizna fina empezaba a caer. No se hubo abrazos, ni promesas, ni despedidas. Solo la distancia inevitable entre sus espaldas y mi puerta. Esperé a que atravesaran la verja. Entonces, con un movimiento lento pero decidido, cerré la puerta principal. El ruido del cerrojo resonó en toda la casa profundo definitivo. Por primera vez comprendí que aquel sonido era más fuerte que cualquier palabra que pudieran pronunciar. En la repisa del salón el retrato agrietado de Rodrigo permanecía intacto, intocable. No lo quité ni lo reparé. Quise dejarlo así como un recordatorio de que incluso los vínculos más sagrados pueden romperse y que no todas las heridas deben cerrarse. Algunas sirven para no olvidar nunca. Me quedé unos minutos apoyada contra la madera de la puerta, sintiendo la vibración del eco apagándose poco a poco. Inés me trajo una taza de té y Tomasa puso una mano en mi hombro. No hicieron falta palabras. Ellas sabían como yo que aquel capítulo estaba clausurado. El eco de la cerradura fue más fuerte que sus voces. El eco de la cerradura todavía resonaba en mis oídos cuando la casa volvió a su calma. Ya no había pasos ajenos en los pasillos ni voces falsas en el comedor. La mansión frente al mar recuperó su respiración natural, el sonido constante de las olas, el crujir de la madera antigua, la risa de Tomasa desde la cocina y el andar firme de Inés, organizando flores en los floreros. Había cerrado una puerta física, sí, pero sobre todo había sellado un ciclo que me había perseguido durante casi una década. Comprendí que mi vida no podía seguir girando alrededor del rechazo de un hijo, ni de la soberbia de una nuera, ni de las cicatrices de un insulto que me llamó basura. Tenía que dar un paso más, convertir mi dolor en un legado.
Fue entonces cuando nació la idea del Fondo Montalbán. Durante semanas trabajé junto con Ignacio, mi abogado, y con Esteban, que desde Veracruz me enviaba consejos. El objetivo era claro: destinar una parte de mis ganancias y de la fortuna reciente a crear un fondo de apoyo para madres solteras en situación vulnerable. Yo sabía lo que era criar sola con apenas recursos y con la sociedad mirándote como un estorbo. Si algo me había sostenido era la terquedad y la esperanza de que algún día mi esfuerzo valiera. Quería que esas mujeres no tuvieran que esperar milagros, sino oportunidades reales. Alquilamos una oficina pequeña en Cádiz con paredes color crema y un ventanal que dejaba ver el puerto. Allí instalé un escritorio sencillo, un archivador y sobre todo una placa en la entrada con el nombre que me hizo temblar: Fondo Montalbán, para la dignidad de las madres. La primera vez que vi esas letras se me nublaron los ojos. No porque llevaran mi apellido, sino porque lo resignificaban. Ya no era la marca del rechazo, sino un faro para otras. Las solicitudes comenzaron a llegar rápido. Historias de mujeres con hijos pequeños que habían sido abandonadas, despedidas de trabajos por embarazarse o desplazadas de sus hogares. Con cada expediente sentía que leía una parte de mí misma en aquellas páginas. Recordaba mis noches en habitaciones de alquiler, mi soledad, mis bufandas tejidas para sobrevivir. Ahora yo podía tenderles una mano desde la orilla opuesta. No lo hice sola. Inés y Tomasa se convirtieron en las primeras voluntarias del fondo. Inés, con su carácter firme, entrevistaba a cada solicitante con respeto y seriedad. Tomasa, con su ternura natural, preparaba cafés y cuidaba a los niños mientras sus madres completaban formularios. La oficina se llenaba de risas infantiles, de voces esperanzadas, y yo me sentía testigo de una siembra que recién empezaba. Un día llegó Rocío, una joven madre de apenas 20 años con un bebé en brazos. Había sido expulsada de su casa por su propia familia. Al contarme su historia, sus lágrimas cayeron sobre la manta del niño. Yo la abracé y le dije: «Aquí no eres basura, Rocío. Aquí eres raíz y futuro». Ese día confirmé que el Fondo Montalbán no era un capricho filantrópico, sino mi verdadera misión. El proyecto creció. Varios empresarios locales, inspirados por mi historia y por la viralidad de aquella frase que aún circulaba en redes, comenzaron a donar. Se organizaron talleres de costura, cursos de administración básica, asesorías legales gratuitas. Mujeres que antes se escondían en la sombra, ahora levantaban la voz y hacían planes para el futuro. La mansión se transformó también. Cada mes celebrábamos cenas colectivas largas, mesas en el jardín, platos preparados entre todos, música de guitarra, acompañando las conversaciones. En una de esas noches, Tomasa levantó su copa y dijo con orgullo: «Aquí aprendí que la familia no es la que te hiere, sino la que se queda». Todos brindamos y yo sentí que esa frase quedaría tatuada en los muros de mi casa más que cualquier retrato. Rodrigo y Marisol se habían ido para siempre. No volvió a llegar ni un mensaje, ni una carta, ni un intento de disculpa. Y por primera vez, ya no lo esperaba. Descubrí que la ausencia puede doler menos que la presencia envenenada. Mi hijo había elegido su camino, yo había elegido el mío. El retrato agrietado seguía en la repisa del salón. No lo moví, no lo reparé. Ahí permanecía como cicatriz visible de lo que fue y de lo que nunca volvería. Pero a su lado había nuevas fotos: Rocío con su bebé sonriendo, Inés sirviendo café en la oficina, Tomasa sosteniendo un ramo de flores. Las imágenes frescas equilibraban la grieta del pasado. La primera cena formal del Fondo Montalbán la celebramos un viernes frente al océano. Invitamos a colaboradores, madres beneficiarias y amigos. La mesa larga estaba cubierta de velas y flores blancas. Yo me senté en la cabecera no como dueña, sino como anfitriona agradecida. Entre brindis y risas, observé a cada persona allí reunida y me di cuenta de que esa era mi verdadera familia,
la elegida la que se quedó, cuando todo lo demás se desplomaba. Cuando el postre se terminó y la brisa comenzó a enfriar la noche, me levanté con mi copa en la mano. Caminé hacia la terraza de la mansión. El mar estaba sereno reflejando la luna como un espejo infinito. Recordé todas las veces que me llamaron basura, todas las puertas cerradas, todos los silencios que me ahogaron. Y pensé con una calma profunda. Me llamaron basura, pero de esas cenizas construí mi palacio. Levanté la copa hacia el horizonte. El vino brilló con la luz de la luna. Inés y Tomasa se unieron a mi lado. La risa de Rocío con su bebé llegó desde el jardín. Todo estaba en su sitio por fin. El eco de las olas acompañó mi brindis silencioso. La paz no llegó con un perdón imposible, sino con la certeza de que la dignidad había sido siempre mía.